Hay una pregunta que la humanidad lleva siglos sin poder quitarse de la cabeza. Una pregunta que empezó como un mito, continuó como un sueño, y hoy se presenta ante nosotros vestida de proyecto técnico, de hoja de ruta, de promesa empresarial y gubernamental con fechas y presupuestos. ¿Podemos ir a Marte? No como metáfora, no como ejercicio de imaginación colectiva, sino de verdad, con seres humanos de carne y hueso, con pulmones que necesitan aire y corazones que necesitan latir, y mentes que necesitan no volverse locas en el proceso. ¿Podemos ir a Marte, sobrevivir allí y regresar con vida? Esa es la pregunta que quiero explorar hoy. Y quiero hacerlo con honestidad, que es algo que escasea bastante cuando se habla de este tema, porque Marte tiene algo que provoca en los seres humanos una especie de ceguera temporal ante los obstáculos. Algo que hace que nos centremos en la imagen de un astronauta pisando suelo rojo bajo un cielo color caramelo y dejemos en segundo plano o directamente fuera de cuadro todo lo que tiene que ocurrir para que ese momento sea posible. Así que vamos a meter en el cuadro todo lo que normalmente se deja fuera. Pero antes de entrar en los números y en la física y en la biología, quiero que nos quedemos un momento con el romanticismo, porque existe y es real, y merece ser reconocido antes de ser cuestionado. Marte lleva capturando la imaginación humana desde antes de que existiera la historia escrita. Ahí estaba en el cielo nocturno, ese punto rojizo e inconfundible que las civilizaciones antiguas miraban con una mezcla de fascinación y temor. Los romanos lo llamaron en honor a su dios de la guerra. Los griegos, antes que ellos, le dieron el nombre de Ares. Los babilonios lo llamaban Nergal, su deidad de los muertos y las catástrofes. Algo en ese color rojo, en esa luz que parecía encendida desde dentro, le confería una presencia en el cielo que los demás planetas no tenían de la misma manera. Milenios después, cuando los telescopios empezaron a revelar los primeros detalles de su superficie, la imaginación humana no se calmó. Al contrario, se disparó. Científicos del siglo XIX creyeron ver canales en su superficie, y de ahí saltamos a civilizaciones enteras, a marcianos que construían infraestructuras colosales para llevar agua desde los polos a las regiones ecuatoriales. H. G. Wells lo pobló de invasores despiadados. Edgar Rice Burroughs lo convirtió en un mundo de aventuras exóticas con princesas y guerreros. La ciencia ficción del siglo XX no podía imaginarse sin Marte. Y luego llegaron las sondas, las imágenes reales, la superficie fría, seca, irradiada y aparentemente estéril de un planeta que no se parecía demasiado a ninguna de las fantasías que habíamos proyectado sobre él. Y sin embargo, en lugar de apagarse, el sueño mutó. Se volvió más técnico, más ambicioso en cierto sentido, más sobrio en otro. Ya no soñábamos con encontrar vida marciana, soñábamos con llevar vida terrestre allí. Soñábamos con convertirnos nosotros en los marcianos. Hoy, ese sueño tiene nombres propios. Tiene cohetes en construcción, tiene declaraciones de intenciones con fechas concretas. Se habla de colonias, de ciudades bajo cúpulas, de terraformación, de convertirnos en una especie multiplanetaria como condición necesaria para la supervivencia a largo plazo de la humanidad. Y yo quiero creerlo, de verdad quiero creerlo. La idea de seres humanos caminando sobre otro planeta es una de las imágenes más poderosas que puede concebir la mente humana. Representa algo esencial en nuestra naturaleza, ese impulso irrefrenable de ir más allá, de mirar el horizonte y preguntarse qué hay después, de no aceptar que los límites actuales son los límites definitivos. Pero el universo no negocia con nuestra inspiración. El universo tiene sus propias leyes, y esas leyes se aplican con la misma implacabilidad a los sueños más hermosos que a los más mundanos. Así que vamos a mirar qué dicen esas leyes sobre el problema de Marte. Empecemos por lo más básico, la distancia. Cuando hablamos de ir a Marte, tendemos a visualizarlo como un trayecto, como si hubiera una línea recta entre la Tierra y el planeta rojo que solo hay que recorrer. Pero el espacio no funciona así. Marte y la Tierra se mueven en órbitas elípticas alrededor del Sol a velocidades diferentes. La distancia entre los dos planetas cambia constantemente. En su punto más cercano, lo que los astrónomos llaman oposición favorable, están a unos 55 millones de kilómetros. En su punto más lejano, cuando están en lados opuestos del Sol,
La distancia puede superar los 400 millones de kilómetros. Para tener perspectiva, la Luna está a unos 384.000 kilómetros de la Tierra. Eso significa que incluso en el mejor momento posible, Marte está más de 100 veces más lejos que la Luna, y esa ventana óptima de lanzamiento no está siempre disponible. Se abre aproximadamente cada 26 meses, que es el tiempo que tarda el ciclo de las órbitas de ambos planetas en alinearse favorablemente. Si te pierdes esa ventana, esperas otros 26 meses. Pero la distancia en el espacio no es solo una cuestión de kilómetros, es una cuestión de energía. Y aquí es donde la física empieza a complicar seriamente las cosas. En ingeniería espacial hay un concepto que se llama delta V, que básicamente mide el cambio de velocidad necesario para completar una misión. Para ir y volver de la Luna se necesita aproximadamente 15 kilómetros por segundo de delta V. Para una misión de ida y vuelta a Marte, esa cifra sube a entre 30 y 40 kilómetros por segundo, al doble o más. Y aquí viene el problema que a muchos les parece un detalle técnico, pero que en realidad es un obstáculo de proporciones casi filosóficas. El combustible no aumenta linealmente con la velocidad requerida, aumenta de manera exponencial. Esto se debe a lo que se conoce como la ecuación del cohete, y lo que dice, resumido brutalmente, es esto: cada kilogramo de combustible que añades a tu nave para aumentar la velocidad requiere más combustible para ser acelerado, y ese combustible adicional también tiene masa, y esa masa requiere aún más combustible, y así en un ciclo que se retroalimenta hasta que la situación se vuelve absurda. Es por eso que los cohetes son, en su mayor parte, combustible. El cohete Saturno V, ese gigante que llevó a los astronautas a la Luna, pesaba casi 3 millones de kilogramos en el momento del lanzamiento. Y de esos 3 millones de kilogramos, la fracción que transportaba realmente a los seres humanos era una pequeña cápsula que parecía casi cómica en comparación con la mole que la impulsaba. Para Marte necesitamos algo más grande, más pesado y más complejo que el Saturno V, y el Saturno V ya era la máquina más poderosa que los seres humanos han construido jamás. Luego está el tiempo. Con la tecnología de propulsión actual y la que está en desarrollo para el futuro inmediato, un viaje desde la Tierra hasta Marte tomaría entre 6 y 9 meses por trayecto. Eso es tiempo que los astronautas pasan en el espacio, lejos de cualquier posibilidad de rescate, dependiendo de sistemas que deben funcionar sin margen de error. Pero el viaje es solo el principio. Una vez en Marte, la tripulación no puede simplemente dar media vuelta y volver cuando quiera. ¿Recuerdan lo que dijimos sobre las ventanas de lanzamiento? Después de llegar a Marte, hay que esperar ahí, en la superficie de ese planeta hostil, durante más de un año, hasta que la alineación de órbitas vuelva a ser favorable para el regreso, y luego otro viaje de regreso de 6 a 9 meses. En total, una misión tripulada completa a Marte podría durar cerca de 3 años. 3 años lejos de la Tierra, 3 años sin posibilidad de rescate real, 3 años dependiendo de sistemas de soporte vital que deben funcionar correctamente durante 36 meses seguidos en un entorno que es activamente hostil a la vida y a la tecnología. Para comparar, los astronautas de la Estación Espacial Internacional han permanecido hasta un año en el espacio, y eso ya es un logro extraordinario que tiene consecuencias físicas significativas. Pero la Estación Espacial Internacional está a unos 400 kilómetros de altura. Si algo sale mal, los astronautas pueden regresar a la Tierra en cuestión de horas. En una misión a Marte, si algo sale mal, la opción de regresar simplemente no existe. Arreglas el problema con lo que tienes o mueres. Así de simple y así de brutal. Y ahora llegamos a uno de los aspectos más serios y menos discutidos públicamente del problema de Marte. Uno que no es un problema de ingeniería, ni de combustible, ni de distancia. Es un problema que la naturaleza nos ha puesto directamente dentro del cuerpo: la radiación. En la Tierra vivimos protegidos por dos escudos simultáneos que damos completamente por sentados. Uno es el campo magnético del planeta, que desvía una gran parte de las partículas cargadas de alta energía que el Sol lanza constantemente en todas direcciones. El otro es la atmósfera, esa capa de gases que nos rodea y que, además de darnos el aire que respiramos, actúa como un amortiguador extraordinariamente eficiente contra muchos tipos de radiación. En el espacio interplanetario no hay ninguno de esos dos escudos. En la superficie terrestre recibimos alrededor de 3 milisieverts de radiación al año.
Un milisievert es una unidad de medida de la dosis de radiación absorbida por el cuerpo humano. En la Estación Espacial Internacional, ya fuera del campo magnético terrestre, esa cifra sube a unos 150 milisieverts al año, 50 veces más que en la superficie. En un viaje a Marte, los cálculos actuales sugieren que un astronauta podría acumular cerca de 1000 milisieverts durante toda la misión. Eso supera el límite de exposición profesional aceptado por la mayoría de las agencias espaciales del mundo. Y no estamos hablando de un riesgo abstracto, estamos hablando de un aumento estadísticamente significativo del riesgo de desarrollar cáncer, de un posible daño al sistema nervioso central, de alteraciones en el ADN celular, cuyas consecuencias a largo plazo en seres humanos todavía no comprendemos completamente porque nadie ha estado expuesto a esos niveles de radiación cósmica durante tanto tiempo. Los estudios realizados en animales muestran señales preocupantes: problemas de memoria, dificultades de concentración, cambios en el comportamiento. Y hay que entender que los rayos cósmicos galácticos, que son el componente más problemático de esta radiación, no son como los rayos X de una clínica médica. Son partículas subatómicas que viajan a velocidades próximas a la de la luz y que tienen una energía tan alta que cuando impactan contra el material de una nave espacial no son simplemente absorbidas. Generan cascadas de partículas secundarias que pueden ser incluso más dañinas que la radiación original. Y el intento obvio de solución, añadir más blindaje a la nave, tropieza con el mismo problema circular de siempre. Más blindaje significa más masa. Más masa significa más combustible. Más combustible significa más masa. El problema se muerde la cola. Incluso en la superficie de Marte, que tiene una atmósfera, aunque sea muy delgada, apenas el 1% de la densidad de la terrestre, la radiación sigue siendo significativamente mayor que en la Tierra. No existe en Marte un campo magnético global que desvíe las partículas cargadas. La protección que ofrece esa atmósfera tan tenue es real pero insuficiente. Ahora, pensemos en llegar. Aterrizar en Marte no es aterrizar en la Luna. La Luna no tiene atmósfera, así que el aterrizaje es un problema puramente de propulsión. Marte sí tiene atmósfera, pero ahí está el problema. Tiene suficiente atmósfera para crear calor de fricción durante la entrada, lo que significa que necesitas escudos térmicos, pero no tiene suficiente atmósfera para frenarte lo suficiente, lo que significa que también necesitas motores de retropropulsión. Este doble requisito ya es técnicamente complejo, pero lo que lo hace potencialmente imposible con tecnología actual es la escala. Hemos aterrizado cosas en Marte, el rover Curiosity, el rover Perseverance. Estos son logros extraordinarios de la ingeniería, pero estamos hablando de vehículos de aproximadamente 1 tonelada. Una misión tripulada a Marte requeriría aterrizar decenas de toneladas, hábitats, sistemas de soporte vital, equipos científicos, el vehículo de ascenso para el regreso, reservas de combustible, agua, comida para años. Nunca hemos aterrizado algo de ese tamaño en Marte. Nunca hemos demostrado que sea posible. Y los físicos que estudian el problema señalan que las técnicas que funcionaron para los rovers no escalan directamente a masas mucho mayores sin cambios fundamentales que todavía no tenemos. Asumamos por un momento que hemos resuelto todo lo anterior, que hemos llegado, que la nave ha aterrizado intacta, que la tripulación está sobre la superficie marciana. Ahora viene el verdadero trabajo: sobrevivir. La atmósfera de Marte es un 95% dióxido de carbono. No se puede respirar. No hay ninguna posibilidad de abrir la escotilla, dar un paso afuera y respirar el aire marciano. Para obtener oxígeno respirable, hay que producirlo, probablemente separando el CO2 de la atmósfera en carbono y oxígeno usando energía eléctrica, en un proceso que ya ha sido demostrado a pequeña escala por el experimento MOXIE del rover Perseverance, pero que nunca ha sido escalado a las cantidades necesarias para sostener vidas humanas durante años. El agua es otro desafío monumental. Se sabe que hay hielo de agua en el subsuelo marciano y en los casquetes polares, pero extraerlo, filtrarlo, purificarlo y mantener ese ciclo funcionando durante meses y años sin interrupciones es un problema de ingeniería de una complejidad enorme. La comida tiene que ser producida en la superficie o traída desde la Tierra. Traerla implica un coste de lanzamiento descomunal. Producirla implica sistemas de cultivo hidropónico cerrado.
que son tecnologías que existen en la Tierra pero que nunca han sido operadas en las condiciones de Marte. Gravedad reducida, radiación elevada, polvo fino y penetrante que puede afectar casi cualquier sistema mecánico, temperaturas que oscilan entre extremos que fatigan los materiales. Y cada uno de estos sistemas, el de producción de oxígeno, el de obtención de agua, el de producción de alimentos, debe funcionar sin fallo durante la duración completa de la misión. No puede haber un día de mantenimiento en que paren todos porque la tripulación necesita seguir respirando mientras tanto. Aquí hay algo que me parece que no se dice con suficiente frecuencia y que creo que es fundamental para entender la escala real del desafío. En la Tierra, cuando una tecnología falla, la resolvemos con logística. Hay piezas de repuesto, hay técnicos especializados, hay proveedores, hay talleres, hay hospitales cerca, hay redes de seguridad por todas partes, invisibles porque las damos por sentadas, pero omnipresentes. En Marte no hay ninguna de esas redes de seguridad. Si una válvula empieza a gotear, la reparas con lo que tienes. Si un sensor se descalibra por la radiación, lo recalibras o lo sustituyes con lo que llevas a bordo. Si un filtro de aire se satura antes de lo previsto, usas el filtro de repuesto y esperas que no haya una tercera avería antes de que llegue el siguiente suministro desde la Tierra, que llegaría, en el mejor de los casos, en años. La vida en una base marciana sería como existir dentro de un acuario perfectamente sellado, donde la química del agua, del aire, la temperatura, la presión, deben mantenerse dentro de rangos muy estrechos de manera indefinida. En tu casa puedes abrir una ventana si algo huele mal o si el aire está viciado. En Marte no puedes abrir ninguna ventana. Si la composición del aire en los hábitats se desplaza lentamente, si el CO2 va subiendo gradualmente, si la humedad se acumula en niveles problemáticos, tu cuerpo lo nota tarde. Y cuando lo notas tarde, ya es una crisis. Y la medicina. No podemos hablar de sobrevivir en Marte sin hablar de lo que ocurre cuando alguien enferma. La medicina moderna es extraordinariamente poderosa, pero esa potencia depende en gran medida de la infraestructura que la rodea. Depende de hospitales con equipamiento especializado. Depende de radiólogos, de cirujanos, de anestesistas, de enfermeras, de laboratorios de análisis, de bancos de sangre, de farmacias con miles de medicamentos disponibles. En una misión a Marte no existe nada de eso. Si alguien desarrolla una apendicitis, la operación la hace quien haya recibido entrenamiento quirúrgico básico, en condiciones de gravedad reducida, con los instrumentos que se hayan podido llevar y sin la posibilidad de pedir ayuda externa si algo sale mal. Si alguien sufre una hemorragia interna, el diagnóstico se hace con los medios disponibles a bordo. Si aparece una infección bacteriana resistente, se trata con los antibióticos que se hayan incluido en la dotación médica, y si ese antibiótico en particular no estaba en la lista, el problema se gestiona de manera improvisada. Las enfermedades, además, no respetan los calendarios de las misiones espaciales. No aparecen en ventanas de lanzamiento convenientes. Aparecen cuando aparecen, y en el espacio, el aislamiento elimina el factor más poderoso de la medicina moderna, que es la posibilidad de buscar ayuda especializada cuando la necesitas. Pero hay un aspecto del problema de Marte que creo que se discute menos que todos los anteriores y que, en mi opinión, es tan importante como cualquiera de los desafíos físicos que hemos mencionado. Es el factor humano, no el humano como cuerpo biológico expuesto a la radiación o privado de gravedad. El humano como mente, como psique, como ser que necesita determinadas condiciones psicológicas para funcionar de manera efectiva y para no desintegrarse desde dentro. Hay algo en los números del aislamiento espacial que resulta profundamente perturbador cuando lo piensas despacio. Imagina que estás a mitad del camino entre la Tierra y Marte. No estás en tránsito como en un avión comercial, donde tienes azafatas, pasajeros desconocidos con quienes hablar si lo deseas, una pantalla con películas y la seguridad de que en pocas horas estarás en tierra. Estás en un punto del espacio donde no perteneces a ningún lugar. No hay nadie fuera de esa nave. No hay paisaje que cambie. No hay horizonte que se desplace. No hay naturaleza que entre por ninguna ventana. Solo hay el interior de un espacio confinado con las mismas personas, los mismos sonidos, los mismos olores, los mismos turnos de trabajo, día tras día, semana tras semana. Durante meses, los estudios de aislamiento prolongado que se han realizado en la Tierra, en bases antárticas, en simuladores de misiones espaciales, en submarinos militares,
en experimentos de confinamiento voluntario, muestran un patrón que se repite con una consistencia que debería hacernos reflexionar seriamente. El conflicto en grupos pequeños y aislados rara vez explota de manera dramática. No hay peleas épicas ni confrontaciones cinematográficas. Lo que ocurre es mucho más sutil y mucho más peligroso precisamente porque es difícil de detectar y de tratar. Empieza con pequeñas irritaciones, cosas que en cualquier otra circunstancia serían triviales e inmediatamente olvidadas. El ruido que alguien hace al masticar, la manera en que otro coloca los utensilios en el lugar equivocado, una broma que la primera vez tuvo gracia, la segunda vez fue tolerada y la tercera vez generó una tensión que nadie verbalizó, pero todos sintieron. Silencios que se alargan un poco más de lo cómodo. Decisiones que se evitan en lugar de tomarse porque tomarlas requeriría una conversación que nadie quiere tener. Y esa erosión acumulativa, ese desgaste silencioso de la convivencia, tiene consecuencias operativas reales. Porque un equipo que no se comunica bien toma decisiones peores. Un equipo donde la confianza está deteriorada tarda más en responder a las emergencias. Un equipo donde la motivación ha bajado comete más errores de mantenimiento. Y en el espacio, los errores tienen consecuencias que en otros contextos simplemente no tendrían. El cerebro humano no evolucionó para esto. Evolucionó en la sabana africana, en grupos tribales con docenas o centenares de miembros, con la posibilidad real de alejarse del grupo cuando la presión social se volvía insoportable, con la naturaleza siempre presente, con horizontes que cambiaban, con la alternancia de estaciones que estructuraban el tiempo de maneras que daban sentido a la existencia. Nada de eso existe en una nave espacial. No hay horizonte, no hay naturaleza, no hay posibilidad real de soledad, porque en un espacio confinado, la soledad absoluta es imposible, y la presencia constante de las mismas personas se convierte en su propia forma de presión. No hay variación estacional que ancle el tiempo. Los días se vuelven indistinguibles. Las semanas dejan de tener la textura que tienen en la Tierra. Y el futuro, ese Marte que está al final del viaje, sigue estando lejos, sigue estando lejísimo, sigue sin llegar, sigue sin dar señales de que el esfuerzo de llegar hasta él va a valer lo que está costando. Eso es lo que los psicólogos espaciales llaman el fenómeno del tercer cuarto, el momento de la misión en que la novedad inicial ya ha desaparecido completamente, pero el destino todavía no está cerca. El punto en que el grupo ha agotado los recursos emocionales de la fase inicial y todavía no puede acceder a los recursos que traerá la proximidad del objetivo. Ese momento, en una misión a Marte, duraría meses. Y ahora pensemos en el regreso, porque el regreso tiene sus propios problemas que a menudo se tratan como un detalle cuando en realidad son tan complejos como el viaje de ida. El plan más desarrollado para el regreso de una misión marciana implica fabricar el combustible necesario directamente en la superficie de Marte, utilizando recursos locales. La idea es tomar el CO2 de la atmósfera marciana y el hielo de agua del subsuelo y convertirlos en metano y oxígeno mediante reacciones químicas conocidas como la reacción de Sabatier, que en la Tierra funciona perfectamente bien en condiciones controladas de laboratorio. En teoría, esto es elegante y genial. Resuelve el problema de tener que llevar desde la Tierra el combustible para el regreso, que representaría una fracción enorme de la masa total de la misión. En la práctica, ese sistema nunca ha operado a gran escala en otro planeta. Nunca ha tenido que lidiar durante meses con el polvo marciano que penetra en prácticamente todos los mecanismos que no están perfectamente sellados. Nunca ha funcionado con las oscilaciones térmicas extremas de la superficie marciana, donde las temperaturas pueden bajar de 0 a decenas de grados bajo cero en cuestión de horas. Nunca ha operado con el nivel de mantenimiento limitado que puede proporcionar una tripulación pequeña que simultáneamente está gestionando docenas de otros sistemas críticos. Y si ese sistema falla, si la producción de combustible no alcanza los niveles necesarios para el lanzamiento de regreso, la tripulación queda atrapada. No hay plan B. No hay segunda misión de rescate que pueda llegar en días. Cualquier misión de rescate tardaría años en llegar, tiempo durante el cual la tripulación necesitaría continuar sobreviviendo con los recursos disponibles, que estarían calculados para una misión de duración prevista, no para una estancia indefinida. El lanzamiento desde la superficie marciana también tiene sus propias complicaciones. La gravedad de Marte es aproximadamente el 38% de la terrestre.
lo que significa que es significativamente menor que la terrestre, pero no tan baja como para que el lanzamiento sea trivial. Hay que llevarse suficiente velocidad para escapar del campo gravitacional del planeta. El cohete de ascenso habrá estado expuesto durante más de un año al polvo, a las temperaturas extremas y a la radiación. Sus materiales se habrán fatigado de maneras que solo se conocerán en el momento del intento de lanzamiento. Luego viene el viaje de regreso. Otros 6 a 9 meses de exposición a la radiación. Otros meses de los efectos de la microgravedad sobre un cuerpo humano que ya lleva casi 3 años fuera del entorno para el que evolucionó. Pérdida de densidad ósea que puede ser parcialmente irreversible. Atrofia muscular. Alteraciones cardiovasculares, problemas de visión derivados de la redistribución de fluidos en el cuerpo sin gravedad, debilitamiento del sistema inmunológico, efectos psicológicos acumulados de 3 años de aislamiento, confinamiento y presión constante. Y aquí surge una pregunta que creo que la sociedad debería discutir con mucha más seriedad de la que lo ha hecho hasta ahora. ¿Es ético enviar seres humanos a Marte con la tecnología actual? No como pregunta abstracta, como pregunta concreta sobre personas reales que asumirían riesgos reales y sufrirían consecuencias reales. Personas que regresarían, si regresaban, con un riesgo de cáncer significativamente aumentado, con posibles daños cognitivos a largo plazo, con efectos físicos que en algunos casos podrían ser permanentes. Hay quienes argumentan que la exploración siempre ha implicado riesgo, que los marineros del siglo XV, que se lanzaron a cruzar el Atlántico, no tenían garantías de regreso, y sin embargo hicieron posible la historia tal como la conocemos, que el progreso requiere personas dispuestas a asumir riesgos que en el momento parecen irracionales, pero que en retrospectiva se revelan como el precio de algo que valió la pena. Hay quienes argumentan que los robots pueden hacer todo lo que un ser humano haría en Marte, pero sin riesgo de vida, sin necesitar sistemas de soporte vital, sin requerir regreso, sin tener problemas psicológicos ni necesidades médicas, y que de hecho los robots ya están explorando Marte con un éxito notable, enviando datos científicos extraordinarios, respondiendo preguntas que hace décadas parecían inaccesibles, y todo ello sin haber puesto en riesgo ninguna vida humana. Estos dos argumentos no tienen una respuesta fácil. Dependen de valores, de prioridades, de la manera en que cada persona pondera la exploración frente a la seguridad, el simbolismo frente a la eficiencia, el sueño frente al cálculo. Pero lo que sí me parece importante es que esa discusión se tenga con plena conciencia de los hechos, que no se tome la decisión de enviar personas a Marte, basándose en el entusiasmo y en la narrativa inspiracional, ignorando o minimizando los riesgos reales. Que las personas que toman esas decisiones y las personas sobre quienes se toman, lo hagan con los ojos completamente abiertos. Hay algo más que quiero señalar antes de llegar al final de este recorrido, y es lo que podríamos llamar el efecto cascada en sistemas acoplados. En una misión marciana, los sistemas críticos no son independientes entre sí. Están interconectados de maneras que crean vulnerabilidades que no son obvias cuando miras cada sistema por separado, pero que se vuelven muy obvias cuando empiezas a mirar las interacciones. La energía alimenta el sistema de producción de oxígeno. El sistema de oxígeno sostiene la vida de la tripulación. La tripulación mantiene los sistemas. Los sistemas en buen estado garantizan la producción de energía. Si la energía baja, el sistema de oxígeno produce menos. Si el oxígeno baja, la tripulación se deteriora cognitiva y físicamente. Si la tripulación se deteriora, el mantenimiento de los sistemas es peor. Si el mantenimiento es peor, la energía baja más. Ese bucle de retroalimentación negativa, una vez iniciado, es muy difícil de detener. No ocurre de golpe, ocurre despacio, gradualmente, de manera casi imperceptible, hasta que en algún punto el sistema pasa a un umbral, desde el que ya no puede recuperarse por sí solo. Y lo que hace este problema especialmente insidioso es que la mayoría de los problemas que desencadenarían ese bucle no serían grandes fallos dramáticos, serían cosas pequeñas, un ventilador que empieza a funcionar por debajo de su eficiencia nominal, un filtro que se satura más rápido de lo esperado, un sensor que da lecturas ligeramente incorrectas porque la radiación ha alterado su electrónica, una junta que se resiente por los ciclos térmicos, cosas que en la Tierra serían arregladas sin mayor problema y sin consecuencias serias, cosas que en Marte pueden desencadenar una cadena de efectos cuyo desenlace nadie puede predecir con seguridad. Entonces,
¿Qué cambiaría el escenario? ¿Qué avances tecnológicos convertirían a Marte en un destino viable? Si somos completamente honestos, hay 3 áreas donde los avances serían transformadores. La primera es la reducción radical del tiempo de tránsito. Si en lugar de 6 a 9 meses el viaje pudiera hacerse en semanas, el problema de la radiación se reduciría drásticamente. Los efectos de la microgravedad serían mucho más manejables. La logística de las misiones cambiaría de manera fundamental. Pero conseguir esa reducción requiere sistemas de propulsión radicalmente diferentes a lo que existe o está en desarrollo inmediato. Propulsión nuclear, propulsión por fusión, velas de plasma. Hay conceptos prometedores, pero ninguno está cerca de ser operativo a la escala necesaria. La segunda es la protección activa contra la radiación, no blindaje pasivo que añade masa inviable, sino campos magnéticos artificiales generados por la propia nave, que repliquen a pequeña escala lo que hace el campo magnético terrestre. La tecnología existe en principio, los superimanes de alta temperatura son una posibilidad, pero el consumo de energía que requeriría y los desafíos de ingeniería son formidables. La tercera es el desarrollo de sistemas de soporte vital cerrados de una confiabilidad radicalmente superior a lo que existe hoy. Sistemas que hayan demostrado funcionar durante años en condiciones comparables a las de Marte, con fallos, con polvo, con mantenimiento limitado, con los márgenes de error reales que una misión real implicaría. No sistemas de laboratorio que funcionan perfectamente en condiciones perfectas, sino sistemas duros, redundantes, reparables con recursos limitados, probados hasta el límite. Y aquí hay un punto que encuentro fascinante y que creo que merece ser dicho con claridad. Quizás la mejor manera de llegar a Marte no sea ir directamente a Marte. Quizás el verdadero camino pasa por la Luna. La Luna no es un destino secundario o inferior a Marte. Es el único lugar donde podemos probar, fallar, aprender y mejorar, sin que los fallos sean automáticamente letales por el problema de la distancia. Está lo suficientemente cerca como para que sea posible, aunque difícil, una misión de rescate. Está lo suficientemente cerca como para que la comunicación sea casi en tiempo real. Está lo suficientemente lejos como para que los retos de soporte vital, de construcción de hábitats, de producción de recursos in situ, de operaciones médicas autónomas, sean sustancialmente similares a los que enfrentaríamos en Marte. La Luna es el gimnasio donde se forja la capacidad marciana, el lugar donde podemos aprender a construir sistemas de soporte vital que funcionen durante años en entornos hostiles, donde podemos desarrollar y probar métodos de extracción de agua, donde podemos entender qué hace el polvo extraterrestre a nuestra tecnología y a nuestros cuerpos, donde podemos desarrollar la medicina de emergencia para entornos sin hospital, donde podemos, en definitiva, aprender a vivir fuera de la Tierra antes de intentar hacerlo a 100 veces la distancia. Y hay una paradoja en todo esto que vale la pena señalar. La obsesión actual por Marte, el saltar directamente hacia el planeta rojo como objetivo primario, podría estar retrasando el momento en que Marte se vuelve realmente posible, porque si los recursos y la atención que se necesitan para desarrollar seriamente las capacidades lunares están siendo desviados hacia misiones marcianas, para las que todavía no tenemos la tecnología necesaria, estamos saltándonos la fase de aprendizaje que haría posible la fase siguiente. No hay atajos en física, no hay atajos en biología, no hay atajos en la curva de aprendizaje de operar en entornos que son activamente hostiles a la vida humana. Quizás Marte llegue. Quizás dentro de 50 años, de 100 años, contemos con propulsión suficientemente rápida para reducir el tiempo de tránsito a semanas, con protección contra la radiación lo suficientemente eficiente para que la exposición sea manejable, con sistemas de soporte vital que hayan demostrado su confiabilidad durante décadas de operación real en la Luna, con medicina espacial lo suficientemente avanzada para gestionar las emergencias que inevitablemente surgirán, con una comprensión psicológica y unos protocolos de salud mental que hagan que las misiones de larga duración sean sostenibles para la mente humana, además de para el cuerpo. Si llegamos a Marte en esas condiciones, será un logro genuinamente extraordinario, uno de los más grandes de la historia de nuestra especie, uno que merecerá toda la retórica triunfal y toda la emoción que hoy se gasta de manera prematura. Pero si vamos antes, si vamos movidos por el entusiasmo y la presión política,
y el deseo de ser los primeros y la narrativa inspiracional, antes de haber resuelto los problemas que hemos repasado hoy, el resultado más probable no es la gloria. El resultado más probable es una tragedia, y la tragedia, además de su coste humano inmediato e irreparable, tendría un coste adicional que a veces se olvida mencionar. Un fracaso catastrófico en una misión tripulada a Marte podría paralizar la exploración espacial humana durante décadas. Podría hacer que la opinión pública, que los legisladores, que los financiadores decidieran que el precio era demasiado alto y que los robots eran suficientes. El universo no negocia con nuestra ambición. Sus leyes no hacen excepciones para los sueños más hermosos. La física impone restricciones. La biología impone límites. La psicología impone condiciones. Marte es posible, quizás, algún día, pero no es fácil. Y llamarlo fácil o pretender que los obstáculos son menores de lo que son, no es optimismo. Es algo más parecido a la irresponsabilidad. El entusiasmo por la exploración espacial es algo genuinamente valioso. Es uno de los impulsos más nobles que tiene nuestra especie. Pero el entusiasmo sin escepticismo informado es peligroso. Y el escepticismo informado no es el enemigo del sueño. Es lo que hace que el sueño, cuando finalmente se alcanza, sea real. Marte es difícil, muy difícil, y reconocerlo no es pesimismo, es respeto por la física, es respeto por las personas que algún día se subirán a esa nave, es respeto por la magnitud extraordinaria del desafío que nos espera, y tal vez, solo tal vez, es también la única manera honesta de empezar a construir el camino que nos lleve allí.